Buenas noches. Hoy es el 13 de noviembre del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y están acompañándonos en la videoconferencia semanal de los viernes en larushpac.com. Se encuentra en el estudio Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review. Obviamente nos reunimos esta noche bajo condiciones solemnes y horribles. Recibimos informes de que más de 100 personas han muerto en ataques terroristas en París. Toda la nación de Francia se encuentra en estado de emergencia y obviamente todavía estamos recibiendo detalles de los ataques, ya que esto continúa. Creo que Jeff tendrá algo que decir más tarde sobre este tema. Durante esta transmisión que corresponde a estos acontecimientos. Esta noche vamos a iniciar nuestra conferencia con un informe de video desde Nueva York, donde el comité de LaRouche-PAC llevó a cabo una manifestación en frente de la oficina del New York Times. Y estoy seguro que muchos de nuestros público ha visto el boletín de prensa en nuestra página que se llama ¿Por qué el New York Times no va a publicar los documentos de los drones de Obama? Que indica que a pesar de que el New York Times jugó un papel central en 1971 en publicar los llamados documentos del Pentágono revelados por Daniel Ellsberg y también debido a las acciones valientes del ex senador Gravel en las actas del Congreso, a pesar de que el New York Times participó en esta acción y que fue clave en crear la posibilidad de sacar a Nixon y de detener la guerra de Vietnam. En esta ocasión, el New York Times ha tomado la decisión de no publicar los llamados documentos sobre los drones, que de manera similar un demandante, segundo Edward Snowden, y que fueron publicados en la página de Glenn Greenwald en The Intercept. A pesar de estos detalles que han surgido sobre estos documentos, los documentos de los drones, que muestra el programa fuera de control de asesinatos que lleva a cabo el presidente Obama en sus sesiones semanales de matanzas sin supervisión alguna y a puerta cerrada. A pesar de esto, los editores del New York Times han dicho públicamente que, a su opinión, estas nuevas revelaciones, citamos, no merecen su propia historia. Fin de cita. La verdad es, y pueden tener la seguridad de que el equipo del New York Times sabe que cualquier cobertura amplia de cualquier periódico nacional como el New York Times, como la cobertura que hizo el propio New York Times en 1971 de los documentos del Pentágono, tendrá un tremendo impacto de revelar al público norteamericano la realidad de cómo el programa secreto de los drones se lleva a cabo y el presidente detrás de esto y el papel que el New York Times llevó a cabo. Entonces, el que una publicación hoy día haga estas revelaciones, sentará las bases para tumbar al presidente Obama, porque su proclividad asesina será expuesta. Pero sabiendo todo esto, como lo dice el volante, el New York Times tiene más miedo de Barack Obama de el miedo que le tenía a Richard Nixon. Y esto tiene una nueva característica de lo que este presidente representa. Ha hecho que el New York Times no aborde esa horrible realidad en el mismo momento en que Obama lleva a los Estados Unidos con esas provocaciones sin precedentes en contra de Rusia y China. Y al no hacer esto de esta manera, el New York Times se encuentra
cómplice en las acciones que amenazan el surgimiento de una tercera guerra mundial y pone en peligro la existencia de la humanidad. Con eso, como una declaración inicial, les mostramos el informe desde Nueva York que lo dice Daniel Berg de la Rouge PAC. Hola, mi nombre es Daniel Berg y esta es la manifestación de la Rouge PAC que ustedes ven en este momento enfrente del cuartel general de New York Times en la calle 41 y la 8ª Avenida. Y nos encontramos aquí en medio de la crisis más grave que nuestra humanidad ha enfrentado, que es bien, se expresa muy bien en esta pancarta que tenemos, a esta manta: Obama conduce a Estados Unidos al infierno. Pero nuestra misión es unificar a los Estados Unidos para tener el valor de enfrentarse en contra de la locura que domina a nuestro gobierno hoy día. En este momento estamos al borde de una guerra termonuclear debido al hecho de que este hombre ha sido tolerado y sus provocaciones en contra de Rusia y en contra de China no tienen precedente en la historia de la humanidad en términos del peligro que representan. Pero como hemos presentado en nuestras videoconferencias de las últimas semanas, hay abusos claros, con la evidencia está ante ustedes, y ahora es cuestión de tener el valor de decir la verdad. Y eso es lo que hacemos hoy en día, porque el hecho es de que el New York Times ha estado protegiendo los asesinatos satánicos por medio de los drones de Obama. Lo publicó The Intercept, de un nuevo informante, como lo hemos documentado, que Obama está a la cabeza del asesinato de civiles, y el New York Times enterró estos comentarios al final de una columna hace un par de semanas y lo justificaron diciendo que no merecía tener su propia historia. Así que nos encontramos aquí para específicamente indicar que los editores, los escritores que han hecho este encubrimiento, y demandamos que haya justicia. Y al mismo tiempo hay que considerar, lo que necesitamos ahora es que un senador tenga el valor de actuar en contra de Obama. Eso es lo que sucedió contra Richard Nixon, y fue en ese caso que el New York Times tuvo el valor en 1971 de publicar los documentos del Pentágono. ¿Por qué permanecen silenciosos ante los asesinatos satánicos de Barack Obama? Ahora, el señor LaRouche quería que se mostrara este video por la razón de que él ha dado a Manhattan, él lo ha puesto en el centro de su estrategia para restablecer a los Estados Unidos con su sentido original de Alexander Hamilton, que es opuesto a lo que Obama representa hoy en día. Habrá más cobertura de esta manifestación en la página larougepac.com, incluyendo una versión más amplia de este video y también el texto del boletín de prensa que mencioné al principio. Pero cuando se pone el programa de los drones de Obama en el contexto de sus provocaciones descaradas, abiertas contra Rusia, y ahora cada vez más contra China en las últimas semanas y días, que conducirá a una guerra termonuclear global si no se detiene. En ese contexto, quiero pedirle a Jeff que elabore un poco sobre lo que es el análisis del señor LaRouche de la importancia de usar esta campaña, como vieron, centrada en Manhattan, en torno a las revelaciones que se contienen y fueron publicadas en los documentos de los drones, para sacar a Obama del puesto antes de que tenga la oportunidad de llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Me enteré más temprano de que hay una broma que circula en Israel ampliamente,
y en otros lugares en el mundo. Y la broma va así más o menos. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y Barack Obama? Y la respuesta, Dios no piensa que es Barack Obama. Lo que enfrentamos aquí es verdaderamente una personalidad satánica. Y aún así se le ha permitido conducir atrocidad tras atrocidad, todo a nombre de los británicos cuyas políticas en el nivel del Imperio Británico y al nivel de la monarquía británica ha sido todo el tiempo una política de reducción de la población a través de las políticas de genocidio. Yo pienso que esa es la manera en que se deben entender los acontecimientos que se llevan a cabo en París en este momento, en un sentido muy real. La masacre que se está llevando a cabo en las últimas horas y las autoridades francesas no tienen la seguridad de que se ha acabado. Hubo 7 ataques en 7 blancos populares en la ciudad de París. Fueron totalmente coordinados. El tipo de lo que vimos en el 2008 en Mumbai, pero de una manera más elaborada. Y se tiene uno que preguntar, ¿de dónde proviene este comportamiento satánico? ¿Cuáles son las raíces de este aparato yihadista islámico, del Estado Islámico? Recuerden que el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el general Michael Flynn, advirtió a principios de este año en una entrevista muy circulada con Al Jazeera América de que él acudió al presidente Obama en el verano del 2012 y advirtió que las políticas de los Estados Unidos que promovía Estados Unidos, en particular el facilitar la circulación de armamento pesado de la ciudad libia Benghazi hacia los grupos rebeldes sirios, iba a resultar en la creación de un califato yihadista en las costas orientales del Mediterráneo y en la región en general del Medio Oriente. Y esto fue 2 años antes al surgimiento formal del Estado Islámico, que verdaderamente lanzó su operación en Irak con la toma dramática de Mosul. Y esto fue en junio del 2014 y se tiene oficiales de alto nivel de inteligencia de los Estados Unidos diciéndole al presidente de los Estados Unidos: abandona tu fantasía de derrocar al gobierno al-Assad en Siria. Detén el flujo de las armas que se han circulado en el mundo como resultado del derrocamiento de Gaddafi y su ejecución instantánea a final en el otoño del 2011, que desató una inundación de armas en toda África. Y a través de esta operación de Benghazi, esta inteligencia británica y el director de contrainteligencia John Brennan del gobierno de Obama, el flujo de las armas fueron hacia Siria, y estas armas de las mismas redes yihadistas que ahora vemos operar en las calles de París. Hay una relación causal entre las políticas satánicas británicas de una reducción de la población orquestadas por el príncipe consorte Felipe, que insiste que la población del mundo debe reducirse en un 80%. El hecho de que el general Flynn abiertamente dijo que el presidente Obama no ignoró las advertencias, pero buscó una política voluntad de continuar armando a los rebeldes sirios después de que se le dijo en repetidas ocasiones cuáles serían las consecuencias. Y ahora vemos las consecuencias con el establecimiento del Estado Islámico. Vemos esos acontecimientos que están ahorita en las calles de París. La situación en Francia todavía se lleva a cabo.
no hay respuestas definitivas en términos de quién en particular llevó a cabo estos ataques horrendos, pero sabemos que las circunstancias bajo las cuales este tipo de acontecimientos podrían suceder eran el producto de una línea política persistente proveniente de la presidencia de los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 15 años, los 8 años de Bush y Cheney y ahora los más de 7 años de Barack Obama. Así que enfrentamos a alguien cuyo carácter busca políticas directamente perversas, satánicas y que en el fondo son británicas. Esto va directamente a las demandas del príncipe Felipe, que busca una reducción de la población. Sabemos que en 2 semanas la reunión de cambio climático de COP21 se ha programado que va a suceder en París y podríamos encontrar de que estos ataques que se están llevando a cabo en las calles de París, hay una conexión con esta futura conferencia. A principios de esta semana, el secretario de Estado John Kerry dijo lo que se ha vuelto obvio, de que en esta conferencia COP21, a pesar de los esfuerzos de la encíclica papal y de John Schellenhuber y de otros proponentes descarados del genocidio, esta conferencia va a ser un fracaso. Hay mucha oposición de países del sector en desarrollo que se dieron cuenta que lo que ven es una receta para el genocidio. Así que lo que enfrentamos entonces son otros medios a través de los cuales el mundo se va al tipo de acontecimientos que podría conducir a las políticas de reducción masiva de la población demandadas principalmente por la monarquía británica y que se llevan a cabo principalmente a través de agentes de esa monarquía, tales como Barack Obama. ¿Qué es lo que hemos visto solo en los últimos días? El gobierno ha continuado con la política de matar por medio de los drones. Y como lo vimos en la manifestación ante el New York Times, es muy claro que la Casa Blanca ha puesto mucha presión a los principales periódicos de los Estados Unidos para que no se publique la historia, porque si la historia tuviese la atención de los medios de comunicación nacional a través del New York Times, a través del Washington Post, a través de CNN y otro de los principales canales de cable, habría una abrumadora demanda para sacar al presidente de Obama del puesto. Sus políticas son políticas de genocidio directo y hemos continuado nuestra propia investigación sobre las políticas de asesinato por medio de los drones de Obama, viendo más allá de los documentos de los drones que publicó el Intercept hace 3-4 semanas. Y cuando uno se ve esto a fondo, estas políticas, ve que han habido estudios repetidos y consistentes llevados a cabo por el ejército, por oficinas importantes cuyo trabajo es hacer análisis de las acciones del ejército. Tenemos el Centro Simpson que publicó varios documentos en el 2013 y el 2014. La Academia de Graduados de la Marina en California publicó un estudio, la Corporación RAND publicó un estudio y en cada momento llegaron a la conclusión idéntica que las políticas de los drones es una política fallida, nunca funcionará, jamás va a funcionar. La idea de atacar agentes terroristas de prioridad no hacen nada para reducir la diseminación de esos yihadistas. Lo único es que se convierte en un principal medio de más reclutamiento, de expansión de las operaciones. Estas no son cosas que no eran conocidas al nivel del Consejo de Seguridad Nacional y de la Casa Blanca y lugares similares. Se sabe
que estas políticas no detienen el terrorismo, no derrotan a los movimientos de insurgencia, los alimentan, los hacen más grandes. Así que hay un principio aquí en el cual el objetivo no es derrotar al terrorismo, el objetivo es diseminar el tipo de caos asesinos que vemos que ha envuelto a Siria en los últimos 4 años y medio, que lo hemos visto en Irak y en Afganistán, volviendo a principios del gobierno de Bush y Cheney en el 2001. Con la secuela de los acontecimientos del 11 de septiembre, ha habido un encubrimiento sistemático primero del presidente Bush y ahora por el presidente Obama. El asunto principal aquí no es denunciar el papel de los saudíes en este tipo de patrocinio del terrorismo, incluyendo los ataques del 11 de septiembre. El asunto aquí verdaderamente es que hay una política consciente de crear las condiciones de desestabilización global y caos que va a asegurar que las metas de reducción de la población se logren. Y la guerra es una de las principales formas de asegurar que eso se lleve a cabo. Y estamos en un periodo en que vivimos, que es más de 30 años de un periodo de guerra perpetua, y estas últimas 2 presidencias han sido instrumentos principales para asegurarse que esa política suceda. Ahora, en los últimos días, además del encubrimiento continuo del programa de asesinato por drones de Obama, que esto se toma lugar en la oficina oval de Obama. Cada uno de estas órdenes de asesinato tiene la firma directa de Obama, y el ex secretario de Defensa, León Panetta, cuando se le dijo que comentara sobre el programa de los drones, dijo, es el único juego que existe aquí. Y esta ha sido la principal política, una política de asesinato indiscriminado de este presidente y de este gobierno, y la idea de tolerar a esto un momento más es algo que ahora claramente nos amenaza a todos. Si este tipo de acciones pueden suceder en las calles de París, Francia, pueden pasar en cualquier parte, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Ahora, no solamente Obama continúa implementar y defender esta política de asesinatos por medio de los drones, pero en la última semana hemos visto una escalada en la escala estratégica también. El secretario de Defensa, Ash Carter, se pasó la semana pasada en Asia atendiendo la conferencia de ministros de defensa del ASEAN, y trató de hacer que esa conferencia sin éxito que se agruparan en contra de China. El gobierno anfitrión de Malasia rehusó incluir una referencia a la situación en el Mar del Sur de China en el último documento de esa conferencia. Carter se presentó y de hecho Estados Unidos no es miembro de la ASEAN. Él vino como un invitado de esta organización, y él básicamente intervino para tratar de controlar toda la dirección de esa conferencia. Y afortunadamente muchos de esos países de la región rehusaron aceptar eso, y como resultado la conferencia se acabó. No hubo un comunicado final, y de Kuala Lumpur, Carter regresó a los Estados Unidos vía el Valle de Simi en California, donde dio un discurso en la biblioteca presidencial de Reagan, y atacó a China y los atacó de amenazar con guerra nuclear, y se refería en el caso de Rusia, de que Rusia, como respuesta al despliegue de los Estados Unidos de los sistemas de
de antibalísticos en la frontera con Rusia, la extensión de la OTAN a través de Europa Oriental en violación de los acuerdos que se lograron en el momento de la reunificación alemana. En respuesta a todas esas provocaciones, los rusos han establecido nuevos niveles de defensa en contra de lo que el presidente Putin describió esta semana como un intento claro de los Estados Unidos y sus aliados de destruir el equilibrio estratégico que ha existido durante el periodo de la Guerra Fría y después de la Guerra Fría. Y los Estados Unidos, al rehusar colaborar con Rusia en algún tipo de programa de defensa antimisiles global, que es algo que el presidente Reagan propuso en 1983 cuando colaboraba con Lyndon LaRouche en ese proyecto. La política de Estados Unidos es crear una guerra, una opción de ganar una guerra termonuclear, y esto presenta no es solo una amenaza existencial para Rusia, pero una amenaza existencial para toda la humanidad. Y a mediados de esta semana, el presidente Putin convocó a una reunión de los principales líderes de la defensa rusos y también de la industria militar en Sochi. Y en sus declaraciones iniciales en esa conferencia, que fueron televisadas ampliamente en Rusia, Putin dejó muy claro que Estados Unidos tienen el blanco a Rusia con el despliegue de los misiles antibalísticos, lo cual está claramente demostrado porque a pesar del acuerdo de 5+1 se llevó a cabo con Irán, Estados Unidos anunció que iba a continuar con el despliegue de ABM, no en asociación con Rusia, pero unilateralmente con los aliados de Estados Unidos. Y como el argumento original de que este sistema antibalístico se dirigía contra Irán, ahora que Irán está de acuerdo con el acuerdo nuclear del P5+1, muestra la mentira de que Obama ha estado diciendo. Putin dejó muy claro que Rusia está avanzando para desarrollar nuevos sistemas de armamento que pueden derrotar cualquier tipo de programa antimisilístico que Estados Unidos cree que se dirige contra Rusia. Al mismo tiempo, como reportó el Guardián esta semana, y lo mencionamos, Estados Unidos está avanzando con el despliegue, con lo que sería una nueva generación de armas nucleares tácticas que se instalarán en Europa Central, Oriental y Occidental, que serán una nueva generación. Se les llama el B6112, que son sistemas guiados certeros que penetrarán dentro del territorio ruso con más certeza y precisión, y por lo tanto estas armas nucleares tendrán una carga nuclear mucho más baja, lo que quiere decir que el hueco o la diferencia entre armas estratégicas nucleares y las armas convencionales se reduce. En otras palabras, tenemos una política de tener una fuerza desplegable de armas termonucleares dirigidas a corto rango contra Rusia. Y nos enteramos la semana pasada a través de una biografía autorizada de George Herbert Walker Bush, que en el momento de la operación del Tormenta del Desierto en el 91 y después en el 2003, durante el periodo de la invasión y del derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, Dick Cheney promovía el uso de las armas nucleares. En el caso de la Primera Guerra del Golfo, Cheney promovía la idea de que los Estados Unidos debía usar 17 armas nucleares tácticas contra blancos en Irak. Y ahora tenemos una continuación de esa política bajo el presidente Obama. Así que aquí estamos
más de 25 años después del fin de la Guerra Fría, del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, y enfrentamos la amenaza más grande de guerra termonuclear, no porque por alguna acción por parte de Rusia, sino por el carácter satánico del presidente de los Estados Unidos, que no tiene ningún sentido para nada de las consecuencias de buscar este tipo de políticas de genocidio, ya sea preparando el trabajo para un enfrentamiento con Rusia y de manera similar con China. Hubo bombarderos B-52, que son bombarderos que pueden acarrear ojivas termonucleares que volaron sobre el territorio que China dice que le pertenece en el Mar del Sur de China, que es parte de las Islas Spratly. Esto sucedió en los últimos días y ahora lo reconoce el Pentágono. Hubo un acontecimiento anterior donde barcos estadounidenses entraron en las mismas aguas, y tenemos también los ataques contra Rusia, los principios de ataques similares descarados contra China. Tenemos la política de los drones y el encubrimiento de tales políticas. Y aquí tenemos literalmente que estamos observando a alguien cuyo récord oficial documentado es el de un asesino total, y aún así se le tolera y el que permanezca en su puesto. En nuestra conversación esta tarde con el señor LaRouche, él puso mucho énfasis en la situación en Manhattan. Hay una característica singular de la población en Manhattan, en la población en Nueva York y de la zona metropolitana, en particular la población de Manhattan. Tienen un gran sentido de la realidad, por lo menos grandes sectores de la población. Tienen un mayor sentido de la moralidad, que es el reconocer el gran peligro que enfrentamos en el mundo hoy día. Y uno, si observa históricamente, en el pasado, Manhattan fue el lugar donde los conceptos fundamentales en torno al cual se organizó nuestra República Constitucional fueron formulados en Manhattan, en particular por nuestro primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Hay una tradición hamiltoniana que prevalece, y esa tradición es el principio organizativo de nuestra nación, de nuestra república. Así que Manhattan ocupa un lugar especial en la nación en su totalidad. El señor LaRouche subrayó que si hacemos una encuesta región tras región en los Estados Unidos, encontraremos que de región por región la economía ha sido destruida, la fábrica social ha sido eliminada, tenemos la drogadicción, los suicidios, todo tipo de destrucción social, porque región tras región la economía en estas áreas de los Estados Unidos ha sido destruida, en particular durante el periodo del gobierno Bush y Cheney, y a una tasa, a un ritmo cada vez mayor bajo el presidente Obama. Y desde el 11 de septiembre, 44 mil millones de dólares de tu dinero se han dirigido para el establecimiento de este programa de asesinatos por medio de drones, y es un factor crítico que aumenta el tamaño y la brutalidad de este aparato terrorista que ahora vemos actuar en las calles de París en las últimas horas. Así que enfrentamos un ataque contra el público norteamericano, un ataque que debilita la fábrica social en muchas partes de nuestro país. Así que Manhattan representa ese tipo de pegamento, una inspiración para salvar a esta nación. Y este acontecimiento, esto que acabamos de mostrarles, esta manifestación en frente del cuartel general de New York Times hoy en día es una indicación de el tipo de cosas que vamos a hacer cada vez más en Manhattan.
Y tenemos una situación en Washington donde hay un pequeño número muy importante, valioso, de oficiales públicos y gente que tiene otros puestos en el gobierno federal, en el sector diplomático, en los servicios de inteligencia, un pequeño grupo de personas que siguen comprometidos totalmente a la sobrevivencia de esta nación y del planeta. Y les hacemos un llamado a usted, el público norteamericano, que les ponga una presión para que salgan del límite de que ellos y que estas personas den un paso adelante y digan la verdad absoluta de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, en particular en los 7 años de la presidencia de Obama. 1 o 2 miembros líderes del Senado de los Estados Unidos en particular que toman su juramento seriamente podrían tumbar a este presidente y empezar el proceso de darle marcha atrás a la destrucción y a la satánico de los Estados Unidos y todo por lo que esta nación respaldaba. Necesitamos ese paso, la voz del público norteamericano dirigido por Manhattan para asegurarse que eso suceda y que suceda a tiempo. Thank you, Jeff. Gracias, Jeff. Jeff's comments actually just now regarding Ahora, con respecto a los acontecimientos que sucedieron en París esta noche, me hicieron recordar las declaraciones del ex senador Bob Graham en una conferencia de prensa en el Capitolio el 6 de enero de este año, que fue horas después de los ataques en la publicación Charlie Hebdo. Y en esa conferencia de prensa, el ex senador Bob Graham puso toda la responsabilidad en las puertas del presidente Obama y le echó la culpa a Obama debido a que se ha negado a publicar las páginas de la indagatoria conjunta sobre el 11 de septiembre. Y como dijo Jeff, este ataque y la culpabilidad de Obama en esto todavía se aplica. Y Bob Graham en esa conferencia de prensa hizo un llamado por una pauta al estilo de Lincoln, de la publicación total de las 28 páginas, pero también esto se aplica a los documentos sobre los drones y todos los otros crímenes que se mantienen en las sombras, y se refirió a lo que Lincoln pidió, que se denunciaba el papel de los británicos en la guerra civil, y en ese momento dijo que la amenaza a la seguridad nacional se yace no en publicar estos documentos, sino en no publicarlos, como se pudo en ese entonces con los ataques a Charlie Hebdo y como podemos decir hoy en estos ataques en París. Y yo diría que las 28 páginas hacen que las 28 páginas merecen el tratamiento por parte de miembros del Senado, como se hizo con los documentos del Pentágono. Nuestra pregunta institucional, voy a leerla, es muy breve y voy a pedirle a Jeff que responda. Dice lo siguiente: señor LaRouche, ¿qué es lo que piensas sobre la crisis de inmigración en Europa y cuál es tu consejo a los líderes europeos? La respuesta del señor LaRouche a esta pregunta fue muy breve. Él dijo, el primer paso para resolver este problema es que Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, se ha arrojado. Schäuble, según el señor LaRouche, merece ponerse en un chiquero porque sus ideas y sus opiniones apestan, es terrible, es desagradable, y él personifica a aquellos en Europa que buscan hacer que esta crisis de refugiados se convierta en un enfrentamiento, el tipo de enfrentamiento que podría conducir
al surgimiento de una guerra civil en Europa. De hecho, me da miedo que después de estos ataques en París van a haber un paso atrás enorme. La canciller alemana Angela Merkel, quien se ha sido capturada cada vez más de los ataques de gente como Schäuble en su propio partido, tomó la postura valiente y sorprendente de decir que estos refugiados deben ser ayudados, se les debe proteger y se les debe dar una oportunidad a integrarse en la sociedad europea. Hay una profunda división sobre este asunto. Los rusos, a través del presidente Putin, han intervenido fuertemente en la situación de Siria para que la guerra de Siria acabe. La intervención militar rusa a nombre del gobierno de Assad empieza a mostrar importantes éxitos. Recuerden que la participación rusa solo comenzó directamente el 30 de septiembre. Así que hablamos de un periodo de 6 semanas. Y en este periodo de 6 semanas han habido un número de golpes duros contra el Estado Islámico y otros elementos yihadistas de la oposición rebelde siria. La zona en torno a la ciudad de Alepo, que es la capital industrial de Siria, está ahora en el proceso de ser recuperada por las fuerzas del gobierno. 60 a 80% de la población de Siria ahora se encuentra en áreas bajo protección del gobierno. Así que la idea de que la población de Siria huyen a Europa a través de Turquía y otras rutas para alejarse de Assad no es la realidad de la situación. Ellos huyen para alejarse del Estado Islámico, del Frente al-Nusra y los yihadistas que han sido los instrumentos para la guerra, para derrocar al gobierno de Assad. Recuerden, en agosto del 2009, el presidente Obama simplemente declaró que Assad debía caer. Y con esa declaración, los Estados Unidos empezaron a facilitar los esfuerzos de los saudíes, los turcos y otros para otorgar armas a un ejército de yihadistas que llegó de todo el mundo. Y la derrota del Estado Islámico, el dar marcha atrás a la tiranía del aparato anglo-saudí, arrojar a los tipos como Wolfgang Schäuble y otros de su calaña que tratan de promover un atraso al estilo de Hitler a estos refugiados que están huyendo la brutalidad del Estado Islámico en Irak y en Siria, y el surgimiento de unos derechistas nativos. Literalmente, si Europa va a sobrevivir, si se va a reconstruir a Siria, se deben tomar entonces medidas decisivas, y Estados Unidos debe colaborar con Rusia en un esfuerzo colaborativo para derrotar al grupo terrorista del Estado Islámico, porque la llamada coalición de Estados Unidos y 60 naciones, esta guerra contra ISIS ha sido un fraude transparente. Así que, ¿quién es responsable por el flujo de los refugiados que van a Europa? Empecemos con el presidente Obama, el primer ministro británico Cameron, el ex presidente francés Sarkozy, el actual presidente francés Hollande. Estos son los criminales quienes, junto con los saudíes, los turcos, los de Qatar, han dado todo el apoyo logístico para la diseminación de este yihadismo, porque a final de cuentas lo que buscan lograr es una guerra contra la población. Lo dijimos esto previamente. La política británica hacia todo el mundo islámico es
fomentar una nueva guerra religiosa de 100 años entre los sunitas y chiitas en una escala global, porque a final de cuentas su objetivo es la reducción de la población. Si ellos pueden lanzar tal guerra de 100 años, ¿cuántos de los 1.8 miles de millones de musulmanes en el planeta sobrevivirán al final del día? Y de nuevo, tenemos a un presidente de los Estados Unidos que por su personalidad y por su control por los británicos es un instrumento voluntario en este proceso. Por un lado, LaRouche dijo, Schäuble y gente por el estilo deben ser arrojados. Son la amenaza, son el peligro. Schäuble quiere llevar a cabo una austeridad asesina contra la población de Europa y no tiene interés en hacer nada por estos refugiados. Y Obama, por su propia cuenta, ha llevado a cabo el mismo tipo de políticas, la destrucción de los Estados Unidos bajo su puesto y bajo el presidente anterior es un crimen sin fin. Así que este crimen contra los Estados Unidos y simplemente un pequeño grupo de líderes de Washington que despierten y actúen antes de la medianoche. Bien, con esto pienso que es el momento en que concluimos esta transmisión esta noche. También les recomendaría a la gente que vayan a la página y vean la cobertura de la manifestación ante el periódico New York Times en Nueva York y también lean el boletín de prensa que circularon allí hoy. Gracias por acompañarnos y por favor manténgase sintonizado. Y si usted está en la zona de Nueva York, participe en la conversación semanal que el señor LaRouche lleva a cabo cada sábado en la tarde con los ciudadanos de Manhattan. Si no, ustedes pueden hacer lo mismo los jueves en la noche con las charlas de LaRouche. Gracias por acompañarnos y manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches. Hoy es el 13 de noviembre del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y están acompañándonos en la videoconferencia semanal de los viernes en larouchepac.com. Se encuentra en el estudio Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review. Obviamente nos reunimos esta noche bajo condiciones solemnes y horribles. Recibimos informes de que más de 100 personas han muerto en ataques terroristas en París. Toda la nación de Francia se encuentra en estado de crisis más grave que nuestra humanidad ha enfrentado, que es bien, se expresa muy bien en esta pancarta que tenemos, a esta manta. Obama conduce a Estados Unidos al infierno, pero nuestra misión es unificar a los Estados Unidos para tener el valor de enfrentarse en contra de la locura que domina
our government today. a nuestro gobierno hoy día. En este momento estamos al borde de una guerra termonuclear debido al hecho de que este hombre ha sido tolerado y sus provocaciones en contra de Rusia y en contra de China no tienen precedente en la historia de la humanidad en términos del peligro que representan. Pero como hemos presentado en nuestras videoconferencias de las últimas semanas, hay abusos claros, con la evidencia está ante ustedes y ahora es cuestión de tener el valor de decir la verdad. Y eso es lo que hacemos hoy en día, porque el hecho es de que el New York Times ha estado protegiendo los asesinatos satánicos por medio de los drones de Obama. Lo publicó The Intercept, de un nuevo informante, como lo hemos documentado, que Obama está a la cabeza del asesinato de civiles, y el New York Times enterró estos comentarios al final de una columna hace un par de semanas y lo justificaron diciendo que el New York Times llevó a cabo entonces el que una publicación hoy día haga estas revelaciones sentará las bases para tumbar al presidente Obama, porque su proclividad asesina será expuesta. Pero sabiendo todo esto, como lo dice el volante, está el New York Times, tiene más miedo de Barack Obama de lo que el miedo que le tenía a Richard Nixon. Y esto tiene una nueva característica de lo que este presidente representa. Ha hecho que el New York Times no aborde esa horrible realidad en el mismo momento en que Obama lleva a los Estados Unidos con esas provocaciones sin precedentes en contra de Rusia y China. Y al no hacer esto de esta manera, el New York Times se encuentra cómplice en las acciones que amenazan el surgimiento de una tercera guerra mundial y pone en peligro la existencia de la humanidad. Con eso, como una declaración inicial, les mostramos el informe desde Nueva York que lo dice Daniel Berg de la Rushpack. Hola, mi nombre es Daniel Berg y esta es la manifestación de la Rushpack que ustedes ven en este momento enfrente del cuartel general de New York Times en la calle 41 y la 8ª Avenida. Y nos encontramos aquí en medio de la agencia y obviamente todavía estamos recibiendo detalles de los ataques, ya que esto continúa. Creo que Jeff tendrá algo que decir más tarde sobre este tema. Durante esta transmisión que corresponde a estos acontecimientos. Esta noche vamos a iniciar nuestra conferencia con un informe de video desde Nueva York, donde el comité de la Rushpack llevó a cabo una manifestación en frente de la oficina del New York Times. Y estoy seguro que muchos de nuestros público ha visto el boletín de prensa en nuestra página que se llama ¿Por qué el New York Times no va a publicar los documentos de los drones de Obama? Que indica que a pesar de que el New York Times jugó un papel central en 1971 en publicar los llamados documentos del Pentágono revelados por Daniel Ellsberg, y también debido a las acciones valientes del ex senador Gravel en las actas del Congreso, a pesar de que el New York Times participó en esta acción y que fue clave en crear la posibilidad de sacar a Nixon y de detener la guerra de Vietnam. En esta ocasión, el New York Times ha tomado la decisión de no publicar los llamados documentos sobre los drones, que de manera similar un demandante, segundo Edward Snowden, y que fueron publicados en la página de Glenn Greenwald en The Intercept. A pesar de estos detalles que han surgido sobre estos documentos, los documentos de los drones,
de los drones que muestra el programa fuera de control de asesinatos que lleva a cabo el presidente Obama en sus sesiones semanales de matanzas sin supervisión alguna y a puerta cerrada. A pesar de esto, los editores del New York Times han dicho públicamente que, a su opinión, estas nuevas revelaciones, citamos, no merecen su propia historia. Fin de cita. La verdad es, y pueden tener la seguridad de que el equipo del New York Times sabe que cualquier cobertura amplia de cualquier periódico nacional como el New York Times, como la cobertura que hizo el propio New York Times en 1971 de los documentos del Pentágono, tendrá un tremendo impacto de revelar al público norteamericano la realidad de cómo el programa secreto de los drones se lleva a cabo y el presidente detrás de esto y el papel